Hola, bienvenidos a una nueva edición de los encuentros digitales del Partido Popular de Villena. En esta ocasión tenemos la suerte de poder contar como invitado con Antonio Ruescas, presidente de AMIF, presidente de COCENFE de la provincia de Alicante y vicepresidente de COCENFE de la Comunidad Valenciana. En el carácter un poco más local, la asociación de AMIF es la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca, una entidad sin ánimo de lucro que se crea en 1999 con la finalidad de dar respuesta a la situación desventajosa que vivía el colectivo de personas con discapacidad física. La misión de esta asociación, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familiares. Y la visión con la que fue creada, conseguir la integración social y normalización de las personas con discapacidad. Sobre si esa misión y visión, esos fines con los que fue creada esta asociación, si se han ido cumpliendo o si aún queda mucho por seguir caminando, le preguntamos ahora a Antonio y un poquito más que nos cuente también el día a día de estas dos asociaciones. Antonio, gracias por acompañarnos y bienvenido a este ciclo de encuentros digitales. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un poco felicitaros por haber tomado esta iniciativa, ¿no? De hablar con diferentes sectores de Villena que tienen algo que decir, tanto en estos tiempos de crisis como cuando vamos a esa nueva normalidad, como algunos llaman, bueno, a lo que será otra normalidad. No sé si mejor o peor, pero será otra normalidad. Pues sí, AMIFE es un poco lo que tú has contado, una asociación que pues nacemos con el único objetivo de dar atención y respuesta a necesidades que tiene gente de nuestro colectivo, personas con discapacidad física, sobre todo de Villena, pero que a lo largo de los años pues, nos hemos ido convirtiendo en una referencia y trabajamos también con gente de toda la provincia, incluso de otras provincias que son asociados nuestros. Y importante también, trabajamos con las familias, tú también lo has dicho, pero para nosotros es tan importante trabajar con la persona con discapacidad como con las familias. Y luego COCENFE es una estructura a nivel nacional, como bien dices, soy presidente de la federación en Alicante. Los socios de COCENFE Alicante son asociaciones como la nuestra, la de AMIF Villena. En total tenemos 45 asociaciones en toda la provincia y lo que hacemos es pues, un trabajo coordinado con cada una de ellas en diferentes temas. Pues actuamos como interlocutor válido con algunas administraciones en representación de estas asociaciones, evidentemente, pues administraciones tanto provincial como autonómico. Y cuando alguna asociación local nos pide ayuda en su territorio, pues también les ayudamos a hablar con sus ayuntamientos o con cualquier administración o con cualquier empresa con la que consideren que le podemos ayudar a conseguir sus objetivos, ¿no? Un poco eso es tanto lo que hacemos en AMIF Villena como lo que hacemos a nivel provincial y Comunidad Valenciana a través de COCENFE Alicante. Y Antonio, ¿cómo os ha afectado esta situación desde prácticamente la declaración del estado de alarma, del cual ayer, si no me equivoco, se cumplían 3 meses? Pues ha sido, bueno, nos está siendo un parón muy importante en la calidad de vida de nuestras personas. Y sí que es cierto que en el tema económico, pues hemos sufrido un parón y un revés muy grande. En la parte social también nos hemos visto muy afectados. Hemos detectado, pues, algún problema, muchos problemas en el entorno sanitario. Sabéis que casi desde el primer momento, pues, se paralizaron las consultas, se paralizaron servicios en los distintos departamentos sanitarios, que a día de hoy todavía siguen algunos de ellos con servicios mínimos, y esto pues ha hecho que mucha gente con alguna patología haya sufrido agravamientos, igual que se paralizaron diferentes servicios, tanto de los servicios sanitarios, de los hospitales, de los centros de salud, como de las distintas administraciones, de las distintas asociaciones, perdón, que trabajamos talleres o actividades. Nosotros, por ejemplo, en AMIF tenemos un taller de terapia, tenemos un terapeuta ocupacional, tenemos una psicóloga, tenemos talleres de manualidades, de gimnasia, todo eso se ha visto parado, con lo cual pues, las personas con discapacidad han tenido un parón ahí en su día a día, en sus actividades. La diferencia es que una persona puede compatibilizar con otras cosas, con hacer ejercicio en casa y puede mantener un poco ahí su nivel de calidad de vida. Las personas con discapacidad han dado un paso atrás muy importante que no sabemos en qué medida lo vamos a poder recuperar. Estamos preocupados por la incertidumbre del futuro que nos pueda venir, pero sobre todo de los daños colaterales que puedan quedar por esta crisis, ¿no? Sobre todo por eso, porque se han perdido muchísimos tratamientos,
que ahora hay que retomar con ese paso atrás, como decía, bastante importante. Buenas tardes, Antonio. Buenas Podemos tardes. hablar entonces de que la COVID-19 ha sido una gran barrera física, ¿no?, para vosotros. Sí, sí, ha sido una barrera importante. Te hablaba de temas sanitarios, pero podemos hablar también de todo lo relacionado con el empleo. El colectivo de personas con discapacidad pues ha sufrido, como todo el mundo, pero especialmente el nuestro, que es el que más conocemos. Sabemos que normalmente es gente con baja cualificación y cuando viene una crisis o cuando las cosas vienen mal dadas, las empresas, por lo primero que empiezan a prescindir son por los trabajadores menos cualificados. Entonces tenemos mucha gente que se está quedando al borde a quedarse fuera del sistema. Sí que es cierto, hay un matiz, hablábamos antes de la resiliencia, de la supervivencia. Sí que es cierto que para el colectivo de personas con discapacidad esto no es nuevo. Nosotros vivimos casi que históricamente en una De crisis, resiliencia, ¿no? sí, en Total. una crisis continua, sobre todo por la falta de recursos, por las dificultades que tenemos para tener una vida lo más normalizada posible, y al final esto lo que ha hecho ha sido aflorarlo más. Los primeros días de esta pandemia, cuando obligaron que todo el mundo nos quedábamos en casa, solo se podía salir para comprar y poquito más, que la gente empezó a echarse las manos a la cabeza, pues para nosotros era gracioso porque conocemos gente, tenemos compañeros que están viviendo así muchos años de su vida, que no pueden salir de su casa porque en su casa tienen barreras arquitectónicas, no tienen un ascensor y viven encerrados en sus cuatro paredes durante muchos años. Entonces, bueno, eso no quiere decir que esté bien, eso solamente quiere decir que todavía nos queda mucho por hacer, pero que sí que es cierto que venimos, el colectivo nuestro viene de vivir esa crisis continua, a veces más dulce, a veces más agresiva. Ahora es un momento agresivo con esa pérdida que estamos hablando. Hablábamos del tema sanitario, del tema este de accesibilidad que también ha salido, del tema laboral, el tema colegios. Los niños, pues igual, todos los niños han sufrido un revés importante. Los niños que van un poco a remolque en esa educación, porque además de su educación tienen que tener tratamientos, tienen que tener servicio de fisioterapeuta, tienen que tener servicio de logopeda para tener su educación lo más normalizada posible, pues todavía se ha agravado más. Un tiempo ya trabajando, hablando, pero ya trabajando también sobre el tema de la brecha digital, que hayamos detectado. De hecho, nosotros organizamos unas jornadas en la universidad todos los años y justo el año pasado estuvimos trabajando el tema de la brecha digital. Pues ha quedado encima de la mesa y mucho más evidenciado que nunca la gran brecha La digital brecha, ¿no? que todavía hoy en el año 2020 existe, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado la brecha digital? Pues en primer lugar, con esa dificultad de acceso a la información. Durante todo el tiempo del COVID se ha manejado muchísima información por redes sociales, por medios de comunicación. El que no ha tenido una buena conexión a Internet y un ordenador en su casa, pues ha estado un poco descolgado, ¿eh? Solo ya Más aislado todavía, ¿no? Se ha sí, encontrado tenía más ahí aislado. ese doble aislamiento, ¿no? Ya no quiero decir nada en el tema formativo. Mucha gente que conocemos de nuestro colectivo ha aprovechado estos tiempos de estar en casa para fomentar un poco la formación online. Pues la brecha digital ha hecho que mucha gente no lo haya podido seguir, especialmente niños, ¿eh? Estamos centrándonos especialmente en los menores. Sabemos que las compras se pueden hacer online, tema de ocio, el tema de comunicarnos con nuestros familiares y amigos. Pues la brecha digital ha hecho que para mucha gente eso haya sido otra barrera más. Y Entonces, sobre todo, como apuntaba, la formación. Yo creo que de momento, la formación online va a estar muy presente en nuestras sí, vidas hasta que no haya un remedio eficaz o una vacuna contra este virus. sí, Y sí que es uno de los, yo creo, de los puntos sobre los que más hay que trabajar desde todas las administraciones para reducir esa brecha digital, pero sobre todo a nivel de los niños, ¿no? Y si una sí, persona adulta pues tiene dificultades, bueno, pues ya intentaremos entre todos remediarlo, ¿no? Y además había un informe que decía que en estos días la gente mayor había respondido muy bien a lo que es la inclusión en el sí, mundo digital, se habían definido muy bien. Pero claro, cuando se carecen de medios técnicos y no hay capacidad alguna para una conexión online, los niños pues se quedan doble o triplemente aislados, como tú
bien apuntado. Yo creo que desde todas las administraciones y desde la sociedad en general hay que pelear y luchar mucho porque esa brecha digital no es que se estreche, sino que realmente no exista en la formación de los niños. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Sí, este tema ha sido uno de los grandes caballos de batalla en este tiempo de estos 3 meses que hemos estado en casa y ha sido una de nuestras grandes preocupaciones porque sí que habían llegado algunos familiares a manifestarnos eso, ¿no? Que sus hijos se habían quedado fuera del sistema y desde Conciencia Alicante pusimos en marcha todo el mecanismo, evidentemente en la medida de nuestras posibilidades, para intentar socorrer a estas familias. Y sí que es cierto que con ayuda de, en este caso, de la obra social de la Caixa, hemos podido comprar algunas tablets y hemos algunos meses de una conexión a Internet para que los niños y las niñas puedan seguir esa formación por lo más cerca a la normalidad posible que pueda haber en estos casos, ¿no? Sí que es cierto que ha quedado de manifiesto también en este tiempo la solidaridad, ¿no? De tanto de particulares como de empresas. Acabo de nombrar el ejemplo de la Caixa, que bueno, sabéis que Conciencia Alicante también gestiona la residencia que tenemos ahí en Petrer para personas con discapacidad de gran dependencia. Y cuando hablo de la Caixa por Conciencia Alicante, con esa ayuda que nos dieron para comprar tablets, también me viene a la mente, pues también, afortunadamente, la Caixa, que nos llevó allí al centro nuestro de Petrer unas tablets para que nuestros residentes se pudieran comunicar con sus familiares. Como las visitas estaban totalmente prohibidas, nuestros residentes no podían salir, pero evidentemente tampoco podía venir nadie, pues la Caixa también nos facilitó una serie de tablets para que esta gente pudiera conectarse con las familias. La solidaridad ciudadana ha sido importante. Esto sí que tenemos también que reconocerlo, ¿eh? Pues hemos visto pues, toda la gente haciendo mascarillas, toda la gente ayudando a hacer la compra, en acompañamientos en cuanto se ha podido salir a la calle. Y luego algunas empresas que nos han ayudado en esta línea, ¿no? Pues de ayudarnos a comprar EPIs, que sí que es cierto que al principio también tuvimos un problema importante, pues igual que en los centros sanitarios, con la falta de EPIs. Cuando... Falta total de material, claro. Sí, nosotros en la residencia nuestra de Petrer, que obligatoriamente tuvimos que mantener los servicios. Allí vive nuestra gente, no podíamos dejarlos en la estacada, ¿no? Y sí que es cierto pues, que al principio lo pasamos muy mal. Yo como presidente de la fundación y dentro del equipo gestor lo pasamos muy mal porque pues no nos llegaban las mascarillas, ¿no? No nos llegaban las batas que necesitaban para tener a la gente en aislamiento en caso necesario. Afortunadamente hemos conseguido llegar a hoy, a 15 de junio, con 0 contagios, ni en residentes, ni en trabajadores, que eso, bueno, tocamos madera y damos las gracias todos los días, porque era una de nuestras grandes preocupaciones. La gente que está viviendo con nosotros es gente con discapacidad física, de gran dependencia, que de entrar el virus allí, pues hubiéramos visto lo que hemos visto en otras residencias, el gran número, pues seguramente de fallecidos. Estamos muy, muy preocupados, pero afortunadamente hemos conseguido, con unas medidas muy estrictas, porque al final la gente no podía salir prácticamente de su habitación, los residentes salían solo a comer, además eran en turnos para que no se juntaran mucha gente. En fin, los trabajadores también tuvieron que extremar muchísimo las precauciones. Se trabajó con mucho miedo y con pocos medios. Pero bueno, afortunadamente hemos conseguido llegar hasta aquí. Hace poquito, por fin, también le hicieron los test COVID, tanto a residentes como a trabajadores, y todo el mundo dio negativo, con lo cual, de momento, hoy seguimos teniendo paz en este tema que sí que era muy preocupante para nosotros. Eso está bien. Oye, Antonio, una pregunta, porque nos estamos centrando en lo que es ya no solamente en Villena, sino ya en el ámbito que tú dominas. ¿Cómo ha afectado aquí en Villena, en este caso a mí, en este sentido? Es decir, vosotros tenéis trabajadores trabajando allí, tenéis un montón de usuarios. ¿Qué habéis hecho con los trabajadores? ¿Al final han seguido manteniéndose en el trabajo? ¿Habéis tenido que hacer algún ERTE? ¿Cómo lo habéis enfocado? Nosotros de momento hemos mantenido a todos los trabajadores con teletrabajo. Entendíamos que no podíamos trabajar de manera presencial con nuestros usuarios, pero que sí, especialmente en nuestro momento, no podíamos dejarlo en la estacada sin una trabajadora social ni sin una psicóloga. Entonces nuestros profesionales han seguido trabajando con ellos de manera online, evidentemente, y luego también nuestra psicóloga ha hecho un trabajo ahí importantísimo
de darle tareas a estos usuarios, ¿no? Pues se las enviaba a la gente que se lo podía imprimir para que se imprimieran en su casa actividades, para los talleres, para poder seguir haciendo cosas, y la gente que no disponía de, pues la gente que estaba afectada de esta brecha digital que hablábamos hace un momento, se le enviaba a la papelería integrados, la gente venía allí, lo imprimía, los familiares, y se llevaban las tareas a casa para poder seguir un poco vivo y en contacto, ¿no? Entonces, esos servicios los hemos mantenido. Evidentemente, los talleres que teníamos tanto por la mañana como por la tarde los hemos tenido que parar. Y bueno, hoy no, mañana martes, por fin, a mí ya abre sus puertas otra vez. Ya vamos a tener las puertas abiertas de manera presencial. Evidentemente, con cita previa, tenemos que cubrir pues, todos los sistemas de seguridad para prever tanto a nuestros profesionales como la gente que venga a visitarnos. Tenemos que ser muy cuidadosos con ellos, pero mañana ya abrimos las puertas con todas esas medidas de seguridad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido readaptarnos un poco, quitando la atención online de la mejor manera posible. En algunos casos, como os decía, pues mandándolos a que recogieran sus cosas a la papelería para que hubieran contacto. Y luego también se han hecho grupos de iguales. Pues se ha ido juntando patologías concretas por grupo de Parkinson, grupo de mujeres, grupo de jóvenes, y dependiendo de cada grupo se han ido trabajando unas actividades u otras. Un poco eso es lo que hemos hecho en AMIF. Y luego también, pues eso, nos pilló con el cambio de las nuevas instalaciones, y ahora que tenemos unas instalaciones tan chulas gracias a la Asociación del Calzado, que nunca seremos capaces de agradecerle lo suficiente lo que han hecho por nosotros, deseando abrir otra vez nuestras puertas. Como decía, mañana ya empezamos. Las actividades grupales las vamos a retener un poquito más, hasta que nosotros también ganemos un poco de confianza en la atención a nuestra gente, pero mañana ya empezamos una nueva etapa en AMI. Y luego, mira, a mí una cosa que me ha sorprendido, porque todos los años, a primero de año nos felicitamos y todos procuramos por redes sociales mandarnos los mejores deseos. Y casualmente estaba echando un ojo a la línea de WhatsApp y en tu caso me mandaste un mensaje que me ha chocado un poco, ¿no? Porque me decía, cerramos el capítulo 2019 y le damos al play del año 2020. Ojalá este nuevo año venga cargado de ilusiones y se vayan viendo cumplidos tus deseos. Vaya putada este año. Pues la verdad es que sí. Un poco rara, ¿no? La verdad es que sí, es una putada. La verdad es que nos ha sorprendido a todos y no nos esperábamos. Por eso es todo el tema que vosotros estáis llevando. Y en este sentido, pues aparte de lo que cómo os ha afectado en este sentido a nivel social solamente en vuestra asociación, ¿cómo ves el enfoque o cómo se le debería enfocar en este caso esto mismo directamente a la situación que hay hoy en día en la calle? Porque todos nos están diciendo que tenemos que mantener una distancia, que al final hemos visto que hay que echar un cable a los reposteros y se han ampliado terrazas. Pero en este sentido, ¿en qué veis vosotros que os ha afectado más? Por ejemplo, ¿veis menos espacio para mantener en este sentido lo que es la accesibilidad y lo que es las medidas que se deben de tener? ¿Se ha contado con vosotros? Vaya por delante nuestra solidaridad, ¿no?, con la gente de la hostelería también, que sabemos que pues también el palo que se han llevado y que siguen llevando es importante, ¿no? Con tanto tiempo cerrado y luego ahora que tienen abierto ya con tantas limitaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que buscar un equilibrio. Somos partidarios también de que el ayuntamiento en este caso les facilite en la medida de lo posible que puedan, pues, ampliar incluso terrazas, pero siempre cuidando muy mucho la seguridad, ¿vale? Yo, pues, como decía antes, no estoy saliendo mucho todavía, pero cuando lo poco que he salido sí que empiezo a ver, pues afortunadamente muchas terrazas, afortunadamente con mucha gente, eso es sinónimo de alegría, pero sí que es cierto que los espacios son muy limitados. Y bueno, quizá pues tengamos que estudiar un poquito más cada situación de manera concreta. A lo mejor nos toca eliminar aparcamientos y que las terrazas puedan ganar sitio en los aparcamientos de los coches.
la cera tiene que ser el que se necesita. Y no podemos tener ceras con 70, 80 centímetros, como yo vi este viernes y este sábado, que pude salir a dar una vuelta y en algunas terrazas, pues si sumamos a que las aceras no son muy grandes y luego ponemos una mesa con unas cuantas sillas alrededor, queda un pasillo muy estrecho, que primero 2 personas evidentemente no se pueden cruzar, una en cada dirección, y segundo, pues cuando pasa una familia con un carro de bebé, o cuando pasa una persona con movilidad reducida en una silla de ruedas, pues la gente que está en las sillas se tiene que mover, con lo cual eso quiere decir que la distancia de seguridad no es tal. Entonces, esto no quiere decir que no lo tengamos que cargar, esto quiere decir que merece una revisión y un mejor estudio para darle una vuelta para que al final todos podamos habitar, que la gente de la hostelería pues afortunadamente pueda seguir trabajando, que nosotros también podamos salir a tomar un café, a tomar un refresco con nuestros amigos y pasar un buen rato, y que la gente pueda pasear por la calle con cierta normalidad. Así que, al final hay que buscar el equilibrio. A veces no es fácil, pero hay que intentarlo y poner todo de nuestra parte. Creo que la administración en esta ocasión le toca revisar bien eso y ampliar espacios donde se pueda. Y donde no se pueda, pues desgraciadamente habrá que decir que no, porque los mínimos hay que cumplirlos para todos. Claro. Accesibilidad hay que seguir dándola. Sí, la accesibilidad tenemos que seguir trabajándola. Eso nunca, mientras digamos que quedan cosas por hacer, nunca haremos hecho lo suficiente. Afortunadamente tenemos legislación suficiente que pues, simplemente si se cumpliera lo legislado tendríamos mucho ganado. Pero el campo de la accesibilidad es uno de los grandes olvidados. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando se monta cualquier comercio, cualquier bar, hasta ahora siempre se veía pues, temas de seguridad, luces, emergencias, pero nunca se medía la accesibilidad. Empieza a medirse, ¿eh? Pero todavía queda mucho por hacer en temas de accesibilidad. Y ahora, en esta crisis, ha quedado evidenciado también. Igual que con el transporte público. Tenemos un déficit importante de transporte público. Las personas con movilidad reducida estamos casi que obligados a utilizar nuestro vehículo, porque no podemos utilizar el transporte público. Sí, volviendo a lo que es la accesibilidad, y tú sabes que hemos coincidido muchas veces en las reuniones de accesibilidad y también en la de movilidad, pero sobre todo en la de accesibilidad, siempre volvemos a lo mismo, siempre vosotros sois súper reivindicativos, es normal, entendéis completamente. Nosotros hay veces que no entendemos, no es que no entendamos, que no tenemos al día lo que es la ley de accesibilidad, vosotros la tenéis totalmente al dedillo, tanto tú como Fernando Ejido, que sois los que soléis acudir. Pero cuando uno intenta planificar el diseño de una ciudad, y en este caso, concretamente Villena va a hacer tiene un nuevo diseño de ciudad, sobre todo de lo que es el área urbana, pues, hay muchas cosas que deberían de dar su opinión, en este caso, y sobre todo las personas que más indicadas pues sois vosotros, es decir, en este caso AMIR, el COCENFE y tal, que sois verdaderamente los conocedores de esta ley. Si os cuenta, de alguna manera, si os hace llegar este tipo de proyectos, se os ve desde el punto de vista como las personas cualificadas o las personas que sois las que conocedoras de esto, las que verdaderamente dais esa información necesaria para que un propio ayuntamiento, sea el que sea, hablemos de Villena como puede ser de otro ayuntamiento de la provincia, se os escuche para ver qué opinión tenéis vosotros y qué fórmula se le puede dar para que las ciudades se conviertan en más accesibles. Hablamos primero si quieres en general. Se nos escucha, se nos pide nuestra opinión, pero muchas veces se queda ahí, en escucharnos. Nosotros nos quedamos tranquilos por lo que lo hemos dicho, pero el receptor se queda tranquilo porque nos ha consultado, pero luego no lo ejecuta. Nosotros venimos diciendo, llevamos ya unos cuantos años, a nivel autonómico sobre todo, trabajando en muchas mesas de trabajo, en muchos foros de encuentro, dando por nuestra opinión, nuestro parecer, y decimos que está bien que cuenten con nosotros, pero es el momento ya de pasar a la acción. No se pueden pasar toda la vida consultándonos y luego pues que nuestras propuestas se queden en un cajón, pues muy bonitas, pero de que ahí no salen, ¿no? Entonces sí que se nos escucha, sí que se nos deja opinar, pero pedimos que se vaya un paso más y que lo que nosotros digamos
Si realmente se puede ejecutar, que lo ejecuten. Y si no se puede ejecutar, que nos digan, porque no se puede ejecutar y le damos la vuelta. Pero no que se quede en un cajón ahí olvidado. Volviendo aquí al territorio nuestro, a nivel local, pues sabéis que en este tema hay una herramienta que yo considero que es muy útil, que es la Comisión de Accesibilidad. La Comisión de Accesibilidad, históricamente, pues ha pasado por muchos picos de sierra, ¿no? Ha funcionado medianamente bien, mal, regular, con más implicación de los grupos políticos, con menos implicación de los grupos políticos, con más implicación de técnicos, con menos implicación de técnicos. Ha tenido muchos vaivenes, pero creo que todavía no funciona como debería de funcionar. En este momento actual, pues creo que hay una buena implicación por parte de los grupos políticos. Estoy participando activamente en esta comisión. Los técnicos de las diferentes áreas también están bastante implicados, pero sigue siendo, creo, una comisión a la que venís o vienen quien venga a contar casi que hechos consumados. No nos anticipamos al futuro, que creo que sería donde realmente sería útil el funcionamiento de esa comisión. Cuando se empieza a diseñar la ciudad, cuando hay que hacer una intervención, si lo viéramos antes, podríamos opinar, podríamos anticiparnos a lo que se ha hecho mal y entonces toca romper. Nosotros siempre hemos dicho de que económicamente cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. Es más caro cuando lo has hecho mal y te toca romper. Y afortunadamente decía antes que tenemos legislación suficiente y afortunadamente ahora también estamos hablando de algo importante que son derechos. Y con los derechos ya no se negocia, simplemente se exigen, ¿no? Hasta hace unos años todas estas cosas eran más graciables, pero afortunadamente hoy ya están instaurados como derechos, entonces solo nos queda pues trabajarlos de la mejor manera posible, pero luego ya cuando no se cumplan exigir su cumplimiento. Porque está claro que vais a seguir reivindicando vuestros derechos y de alguna manera, pues, lógicamente participando en las reuniones de accesibilidad, que sí que es verdad que se deberían no deberían ser tan a largo plazo, sino cada vez más cercanas, porque la gran mayoría de las situaciones que se plantean allí son muchas veces de hoy a hoy, y llega un momento que llegamos tarde, y es lo que tú dices, que cuesta más romper y volver a reconstruir que si verdaderamente nos paramos a pensar cómo se debe hacer y lo analizamos concretamente. Y por eso os decía que verdaderamente vosotros sois más importantes que quizás a lo mejor la parte política, porque la parte política damos fe de lo que se habla allí, damos nuestra mera opinión, escuchamos más, pero vosotros sí que verdaderamente sois los verdaderos conocedores de este tema, y yo sigo pensando que debéis seguir siguiendo esa línea de reivindicación, sea quien vaya a las famosas reuniones, y de ahí yo creo que nos tendréis siempre de la mano a la gente que siempre estamos participando en ella. Antonio, estabas comentando ahora que ya lo que hacéis es no reivindicar, sino exigir derechos, porque ya habéis conseguido que determinadas actuaciones se conviertan en derechos, y eso se ha conseguido por la lucha de muchos años, de décadas. Tú fundaste junto a otras personas hace más de 20 años AMIF, poniéndote con la vista de hace 20 años, ¿tú podías pensar que ibais a conseguir todo lo que habéis conseguido? ¿Os queda mucho de lo que os habíais planteado en aquel momento inicial? Sí. Como hace 20 años, como tú dices, el nivel era tan bajo, sabíamos que la línea de mejora era importante, porque por poco que consiguiéramos, cuando surge la asociación, el principal el motivo por el que los que decidimos tirar para adelante era el tema de las barreras arquitectónicas. Las calles estaban prácticamente impracticables y era imposible movernos por la ciudad, ¿no? Luego han ido surgiendo otras necesidades, el tema de empleo, el tema de la formación, pero sí que es cierto, sería negar la verdad, decir que no ha habido un avance importante en estos años, pero sí que es cierto, si bien decimos que tenemos muchos derechos, la verdad es que tenemos muchos derechos sobre el papel, negro sobre blanco, pero a la hora de la verdad nos cuesta mucho que se pongan en valor y que se pongan en marcha pues, todos esos derechos. Estamos hablando de la accesibilidad, estamos hablando de empleo, estamos hablando de las diferentes prestaciones. No puede ser que sigamos teniendo hoy el atasco que tenemos en la valoración de la dependencia cuando es un derecho. No puede ser que hoy sigamos teniendo
y el atraso que tenemos en el reconocimiento del certificado de la discapacidad. Estamos hablando de derechos, pues estamos hablando de derechos que tienen una lista de espera de 16 o 18 meses. Tenemos gente con alguna 18 enfermedad. meses. Sí, tenemos gente con enfermedades neurodegenerativas que fallecen sin haberse reconocido esa discapacidad que, por cierto, le da derecho a una serie de prestaciones y una serie de reconocimientos. Es decir, fallecen sin tener esos derechos reconocidos. Entonces, todavía queda mucho por hacer. Sí que es cierto pues, que hemos ido ganando espacio, pero todavía queda un margen grande de reconocimiento y de puesta en valor de esos derechos que hemos conseguido. Hay algunos derechos que están ahí olvidados. Hay un proyecto, Antonio, que lleváis muchos años, yo creo que ya son, yo diría que alguna que otra década, que lo hacéis en colaboración con el ayuntamiento, se llama Munaiki, es sensibilizar a la sociedad, en este caso a la gente joven, analizando esa trayectoria de tantos años, ese proyecto que yo creo que por ahí han pasado muchos críos de los que hoy en día ya son adultos. ¿Se nota esa sensibilidad que vosotros que le enseñáis a los críos, que ellos palpan desde cuando tienen, creo que son 10, 12 años, no me acuerdo si esa es la franja de edad? ¿Se nota con el tiempo? ¿La sociedad se vuelve más sensible con este tema o se pierde en el tiempo? Los indicadores de análisis del proyecto que tenemos nos dicen que sí que estamos llegando. Es un proyecto que empezamos en el año 2003. Fíjate si ya... Y continuadamente lo venimos haciendo con los niños y las niñas de quinto de primaria. Es decir, todas las generaciones desde el año 2003 han ido pasando por esta actividad. Todos los colegios de Villena es una actividad pues, a la que le tenemos muchísimo cariño. Y pues, el retorno que nos hacen tanto los profesores como las familias es importante. Eso quiere decir que estamos llegando. Cuando a mí un padre me dice, oh, mi hija estuvo el otro día en la actividad vuestra y luego me monté en el coche y hasta no me puse el cinturón no pudimos salir. Para nosotros eso es importante. O fui a parar un momento en la tienda a recoger no sé qué y mi hija me metió una bronca porque había aparcado. El mensaje está llegando. Nosotros seguimos trabajando, seguimos actualizando los talleres, un poco poniéndonos al día porque el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Concienciar a la base pues desde el tú a tú. Hoy soy yo, pero mañana eres tú y tú con muy poquito me puedes ayudar a que mi vida sea más fácil. E intentamos que esa actividad luego se la lleven a su casa, ¿no? Y ahí es cuando viene el resultado este que decimos con los padres. Es una actividad de la que estamos muy satisfechos. También ha tenido altibajos a la de financiarla. Al final, pues nuestra asociación depende de las distintas administraciones, pero bueno, actualmente estamos pensando ya en cómo desarrollar el Munaiki 2020, que lo teníamos ya encarrilado pues a principios de enero-febrero, y como ahora no sabemos cómo va a ser la vuelta de los colegios en septiembre, pues estamos ahí un poco expectantes para ver, pero convencidos de que esta campaña tiene que seguir, porque los valores que tiene creemos que son muy importantes. Cuando los profesores, con la cantidad de actividades extraescolares que llegan a todos los centros, nos llaman para decirnos, oye, la actividad sigue, ¿qué fecha tenemos concedida? Para nosotros quiere decir algo. Y eso es lo que está pasando con Munaiki. Los profesores ya nos llaman para cerrar fechas. Entonces, nos satisface, nos quiere decir que estamos en el buen camino. No quiere decir que el proyecto ya sea perfecto, evidentemente. Nosotros intentamos seguir mejorándolo, pero es un proyecto que creo que está llegando muy bien y que merece continuidad. Yo fui uno de esos niños que pasó por allí. Qué cosas, ¿eh? Sí. Pepe, ¿tenéis alguna cosa más? Pepe se le... No, solamente darle las gracias. Darle las ¿Está gracias. bloqueado? Sí, la Darle verdad las es gracias a que Antonio, ¿no? Por la estás más labor. tiempo quieto, Pepe, que en movimiento, pero se te escucha. Es lo más Que importante. moviéndome. Sí. No, pues darle las gracias a Antonio por la labor que hace tanto él como toda la asociación y toda la federación que dirige, porque es muy importante la labor, ¿no?, que están realizando. Enhorabuena por haber conseguido esos derechos que
os merecíais, pero que bueno, que parece que la sociedad os estaba negando, y ahora lo peor es tener que seguir luchando porque se implementen esos derechos. Sí, pero bueno, es algo que nosotros Esos venimos derechos ya... los tenemos que tener totalmente toda la sociedad y no tener que estar vosotros RQR recordándonos que tenéis esos derechos, ¿no? Yo creo que eso es una labor que tenemos que hacerla de autorreflexión nosotros mismos para que os favorezcamos un poquito la convivencia y la coexistencia de las personas con una mayor y otras con una menor movilidad. Por eso yo creo que es un ejercicio de toda la sociedad, no solamente que vosotros dais el RQR, sino que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que y apoyaros en todo lo que necesitéis. Lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias, Antonio. Pues Nada, gracias a ti, Pepe, por tus palabras. Lo mismo, Antonio. Yo creo que ha sido un placer estar hablando contigo durante un ratito. Y bueno, no hace falta, siempre te lo he dicho, seguir animándote a que sigáis. Y bueno, y aquí nos tenéis siempre de la mano. Y cuando necesitáis alguna cosa de nosotros, pues no hace falta que os lo digamos. Nos tenéis a vuestra entera disposición y ánimo, que esto tiene que seguir. Sí, sí, no queda otra, ¿no? Y nosotros estamos convencidos, ¿no?, de que esta reconstrucción que todos tenemos ahora en nuestras manos tiene que ser una reconstrucción económica, pero tiene que tener una vertiente social importante también, porque hay mucha gente, personas, que se están quedando fuera de juego. Entonces, si la economía sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo por ella, las distintas administraciones, por la parte social también. Y por último también, pues sabéis que el movimiento asociativo somos una fuente de trabajo. En nuestras asociaciones tenemos profesionales trabajando con nosotros y luego tenemos proyectos sociales, como pueden ser los centros especiales de empleo, que están generando trabajo con el retorno que eso tiene para las distintas administraciones, y es algo que también pues los políticos tenéis que poner en valor, en el valor que tiene, porque no solo estamos aquí para pedir, sino también para aportar. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros por la confianza. Nada, sí, un placer. Gracias.